Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! El cine de luchadores y el cine del santo van de la mano. Es casi el creador del género, aunque hasta donde yo sé no es la primera película que involucra a un luchador. El día de hoy vamos a estar hablando de las dos películas cubanas que se realizaron con el santo como uno de los personajes eje, más no central. Ahorita hablamos de ese tema. Y también quisiera aderezar con que son las dos primeras películas que se realizaron del personaje. Esto sí es un dato no menor, porque al final del día, pues lo que gestiona una historia, un concepto, pues termina por ser icónico, ¿me entienden? Sí, a lo mejor no son las mejores películas, pero establecen lo que va a venir siendo la historia del cine de luchadores durante mucho tiempo. Y ya, bueno, después de estas películas ya tendremos un santo contra los zombies, por decir algo. O un santo contra las mujeres vampiro, que es esa película que se reconoce como la prohibida, ¿no? La que en Europa tuvo escenas con desnudos, etc. Pero entre que son unas cosas u otras, hoy vamos a hablar de estas dos primeras películas que, fíjate que van de la mano. Son películas que yo creo que se hicieron bajo una perspectiva de necesitamos hacer dos producciones. De hecho se estrenaron el mismo día, ¿eh? Esto es un detalle no menor también. Se estrenaron el mismo día, pero no solamente se estrenaron el mismo día, sino que además de todo comparten las mismas escenas. Ahorita te explico un poquito de qué va. Estamos hablando de El Cerebro del Mal y Los Hombres Infernales, como se llamaron originalmente. Ya después se adjuntó el nombre de Santo contra Cerebro del Mal, Santo contra las Mujeres Infernales. Pero ¿por qué no se llamaban originalmente Santo contra o Santo y? Pues básicamente porque el protagonista no es el santo en ningún momento de ninguna de las dos películas. Estamos hablando de dos películas de al menos 1 hora 10 cada una. La razón por la que el santo no es protagonista, pues porque la trama gira en torno a otras cosas más profundas, que mira, que podrán verse mejor o peor, pero de que gira alrededor de cosas más profundas, bueno. O sea, no solamente es un luchador contra, ¿me entienden? Estas dos películas las puedes ver tú en caso de que quieras detener un poco el podcast antes de continuarlo. Estas dos películas las puedes ver tú en Movie, esta plataforma de cine de arte, de cine de autor, que la verdad tiene pues muchas de las mejores películas que salen año con año. Entonces, la neta no es un desgaste a lo güey. Y están ahí estas dos películas específicamente y tres más por llamémosle una muestra de cine de lucha libre llamada Héroes Enmascarados, películas de lucha libre. Así se llama este programa. Y salió el 15 de agosto, o sea, ya tiene un mesecito que está al aire e incluye 5 películas. El día de hoy solo vamos a hablar de las dos primeras, que son las películas cubanas del santo. ¿Y por qué son cubanas? Pues más allá de que la historia del cine de luchadores está muy mal contada, al ser un género tan detestado, miren, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que entiendan por qué el cine de luchadores no es querido dentro del gremio del cine. Y específicamente vamos a hablarlo desde la perspectiva del cine mexicano, ¿vale? Porque, digo, nos podríamos poner muy poéticos. En los 60s, que es que sale esta película, ya existía un Fellini, ya existía un Bergman, ya existía un Indio Fernández. Y si tú sabes de cine, aunque sea un poquito, sabes que estos tres nombres que acabo de mencionar son de los más hermosos que existen en la realización cinematográfica hoy por hoy.
Te estoy hablando de cineastas que murieron ya hace muchísimo tiempo y que hace muchísimo tiempo dejaron de hacer películas, obviamente. Y siguen siendo de los mejores cineastas que ha dado nuestro universo. Eso que ni qué. Entonces, dentro de esta esfera de calidad, pues obviamente el cine de luchadores se ha visto como un patito feo. Y no es para menos, honestamente, y les vengo aquí a decir desde un punto de vista de amor al cine, el cine de luchadores pocas veces realiza un esfuerzo por contarte algo de manera ejemplar. Es bien raro. Ahora, que a mí me gusta el cine de luchadores porque lo veía de morrillo y porque me gusta la lucha libre, pues claro, esa es otra cosa. Pero ciertamente debemos hablar de que la calidad del cine de luchadores es B, es decir, de poco presupuesto, de poca creatividad y con muchas más necesidades de generar dinero, obviamente. Para el año 1961, que es cuando se estrenan estas dos películas en México, no solamente estaba la Revolución Cubana ya sucediendo en Cuba, y además de todo, pues, significaba una contradicción para las propias películas, pues, sino que además veníamos de haber estado en la era de oro del cine mexicano. Cuando hablamos de la era de oro del cine mexicano no hablamos de presupuestos, no hablamos de actores, aunque sí había. No hablamos de, pues, de ser las mejores películas incluso. Que yo te podría decir que sí, seguramente las mejores películas de la historia de México se encuentran en esa era. Pero cuando se habla del cine de oro mexicano, es más acerca de la cantidad de cine producido y el condicionante del éxito sobre cada película. Algo de lo que no podríamos hablar hoy porque por más de que haya grandes películas mexicanas estrenándose semana a semana en el mundo, la gente no las ve, ¿me entiendes? Las personas no van a ver cine mexicano por varias circunstancias. La primera y la más importante es porque nuestro propio país tiene una contradicción al momento de exponer tu cine, porque no tiene normalizado que en un cine comercial, que es a donde la mayoría de las personas van, un Cinemex, un Cinépolis, tenga que tener una cuota de cine mexicano proyectado en sus salas. Y cuando tienen la cuota, pues es Mis Reyes contra Godínez 3, más no la película que ganó el León de Oro en Berlín, en Venecia, perdón, o el Oso de Plata en Berlín. No, esas películas jamás van a estar en multisalas, en un Cinépolis o en un Cinemex, y no hay ninguna ley que pueda manejar eso. Entonces aquí vas a tener Avengers, vas a tener Pitufos, vas a tener Supermanes, pero cine mexicano, difícil. Bueno, en la era de oro, eso no pasaba. ¿Y por qué no pasaba? Pues la era de oro comienza gracias a que la Segunda Guerra Mundial está en proceso y que en el cine extranjero se empieza a generar menos cine. Entonces México se convierte en la meca de la producción cinematográfica. Y gracias a eso es que se empiezan a realizar muchísimas películas. No es poca cosa. Cuando termina la época de oro, y este también es un detalle que he visto mencionar a algunos creadores de contenido que quisieron sentarse a hablar de las películas del Santo recién que salieron, como colgarse de algún tema, pero pues la ignorancia les llega por cualquier lado, ¿no? Primero que nada, la época de oro del cine mexicano termina muy pronto, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se tiene un hecho histórico que marca, digamos, el final de la época de oro. Es bien curioso, pero así es. El 15 de abril de 1957, a causa de un trágico accidente aéreo en Mérida, Yucatán, se acaba la era de oro del cine mexicano. Y tú dirás, ¿cómo que con un accidente aéreo? Bueno, es que ese día es el día en que se muere Pedro Infante. Y a Pedro Infante seguro lo conoces. Pedro Infante es el ícono más importante de la historia de nuestro cine, porque era el actor más rentable
que existió en este país. Ya después, mira, a lo mejor vas a tener muchos otros, incluyendo Cantinflas, incluyendo Mar Chaparro, incluyendo Eugenio Derbez, porque Eugenio Derbez pues tiene la película mexicana más taquillera de la historia. Pero si tú globalizas al costo del dinero del día de hoy todo lo que hizo Pedro Infante, bueno, se quedan por la calle estos tipos. Además de que sus películas no solamente eran cotorras y eran para todo el mundo, sino que luego tenía unas películas bien profundas, que es lo más interesante, bien locas, bien europeas, si me lo preguntas a mí. Entonces ahí termina la época de oro del cine mexicano. ¿Qué pasa cuando termina una época de oro? Viene una recesión. En 1957 muere Pedro Infante. Y entonces el cine mexicano, por más de que tuviera aún a sus grandes índices de calidad alrededor, empieza a tener una recesión que ya venía llegando porque la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Pero ya no había cómo soportarlo. Hollywood tiene todo sobre la manga para seguir haciendo sus grandes películas con grandes presupuestos. Europa está a nada de debutar la nueva ola francesa con un montón de nuevos directores de cine franceses que van a marcar una era. Italia, bueno, el nuevo cine italiano está en lo que da. Y el mundo en general ya está pensando en otras cosas. Las historias de caciques que se enamoran de una mujer, pero esa mujer es su sirvienta, ya no están funcionando en el cine internacional. Los latinos, así como aman a Chespirito. Esto es bien interesante, chicos. La verdad es que si me estoy yendo por las ramas es porque todo habla de cómo se gesta un cine como el de luchadores. Pues los latinos, así como recibieron a Chespirito y lo adoran, también recibieron este cine. Porque obviamente el cine mejor producido era el mexicano. Cine en todos lados siempre ha habido. Pero el mexicano era el más producido y el más comercial. Y tú lees libros como los de Vargas Llosa, de época, y te das cuenta de que los jóvenes de la época del oro del cine mexicano, los que estaban viviendo esa época en otros países latinos, odiaban con profundidad el cine mexicano por ser pues una telenovela. No existía, digamos, que el término soap opera, pero pues ser un melodrama rasgacolchones. No todo el cine mexicano de la era de oro son melodramas, pero sí las películas más importantes. Entonces por eso existe esa confusión. Y entonces, si para el 57 deja de existir y para el 61 se estrena la primera película del Santo, ¿están ustedes de acuerdo que el cine de luchadores no forma parte de la era de oro del cine mexicano? Eso, para empezar, es una contradicción y no tienen, es conocer poco de la historia del cine mexicano. La segunda cosa importantísima sobre este cine es que no es un buen cine per se. Hay buenas películas de luchadores, alguna debe de haber. Yo no he visto una sola que para mí contenga todo lo que se necesita a nivel estético, a nivel conceptual y a nivel discursivo para hacer una buena película, ¿vale? Son serie B, son películas de serie B. Comprendidas dentro de ese aspecto, si alguien viene y te dice que estas son las mejores películas dentro de las peores, estas son las mejores películas del cine de santo, no sabe de cine y no sabe de películas del cine de santo. Que lo escuché, porque lo escuché. Escuché que alguien dijo las mejores películas del santo ahora en movie. No, chingas a tu madre. No has visto cine. Es que ni has visto cine de luchadores ni has visto cine en tu vida. No son las mejores películas del santo. Tiene películas con mucha más potencia, con mucha más narrativa, con mucho mejor presupuesto. Estas películas son el cauce de un género que viene después de la era de oro y antes del nuevo cine mexicano. Y a lo mejor del nuevo cine mexicano sí habías escuchado. Porque el nuevo cine mexicano es ese que incluye a muchas películas como Amores Perros, Perfume de Violetas y Tu Mamá También. Entonces ahí me vas a decir, esas sí las conozco. Claro. Y entonces, ¿qué pasó entre Amores Perros, por decir algo, y la muerte de Pedro Infante? Hay 40 años de por medio. Un poquito más de 40 años de por medio. Pues lo que pasó es que durante todo ese tiempo
el cine mexicano estuvo perdido. Estuvo haciendo cine de ficheras, estuvo haciendo cine de narco, estuvo haciendo cine de culto que nadie veía, pero que además no tenía un buen presupuesto y los directores con poco tenían que hacer mucho. Y los grandes tres directores de aquella época, Jorge Fons, que hizo la película, llamémosle, inspirada en el 2 de octubre, Rojo Amanecer, esa seguro la conoces. Felipe Casals, que hizo Canoa, que es una película inspirada de una u otra manera también en el 2 de octubre, pero desde otra perspectiva, y para mí una de las mejores películas de la historia. Y tienes, por ejemplo, a directores de Guadalajara, directores que incluso representaban la identidad homosexual en los años 70 en México. Y obviamente tienes a las vacas doradas de la era de oro, a Roberto Gabaldón, director de Macario, que estoy seguro que también conoces esa película, ya en su peor era. Para mí, Roberto Gabaldón es top 3 mejores directores de la historia del cine mexicano, pero justo cuando pasa a ser cine a color, se le desvirtúa todo. Tienes, vuelvo, a Luis Buñuel todavía hacía cine en los 70s, pero ya no hacía cine en México. La mejor película mexicana de la historia es Los Olvidados y es prácticamente del año 50. Entonces, entre cine de fichera, cine de narco, cine de la risa en vacaciones, el otro género, Patito Feo también, el cine de luchadores. Y nace gracias a estas dos películas. Estas dos películas, para ya no prolongar demasiado lo improlongable, porque la verdad es que hay muy poco que hablar de ellas, son realizadas por Joselito Rodríguez. Joselito Rodríguez se va a enmarcar entonces como uno de los dos directores que establecieron este género. Un género que durante al menos 20 años fructuó. Es increíble, porque la primera película del Santo sale en los 60s, 1961 específicamente. Y la última sale en el 83. Chanok y el Hijo del Santo contra los vampiros asesinos. O sea, y esta enmarca como la última película del Santo porque es la última en la que aparece él, a pesar de que el protagonista es el Hijo del Santo. Era como la presentación del Hijo del Santo. 20 años de un género. Ahorita llevamos, yo creo que ni 20 años del cine de superhéroes y ve como la gente ya está cansada. Pues imagínate con películas que no estaban al nivel del cine de superhéroes que hemos tenido, porque así como hay películas de superhéroes malas, hay películas de superhéroes que aún siguen siendo muy buenas. Este año nada más Superman creo que cruza el límite y es muy 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 buena, ¿sabes? Y vuelvo, no llevamos ni 20 años de que el género se establece, aunque sí ha habido películas de superhéroes muchos años antes, ¿me entiendes? Una cosa no cambia la otra. El género se establece cuando las películas se producen únicamente dentro del género y no por el personaje. Yendo al personaje, el Santo apenas se aparece en estas dos películas de las que estamos hablando el día de hoy, las dos películas cubanas. La razón por la que están producidas en Cuba con dinero cubano y mexicano, la verdad no la tengo presente porque la historia del cine de luchadores, al ser una historia de un patito feo, no la han cuidado tanto como la historia de otros cines. Pero sí les puedo decir que se nota que no había presupuesto. Para no hacértela demasiado larga, El cerebro del mal es una película de ciencia ficción sobre un doctor que quiere gobernar el mundo, ¿vale? Quédate con eso. Y Los hombres infernales es una película sobre un agente de policía que nunca se establece muy bien qué, pero al ser mexicano, porque está interpretado por Roberto Cordero, pues entendemos que es de policía internacional, que llega a Cuba a infiltrarse en las filas de pues gente que está haciendo el mal. De eso tratan las dos películas, cada una. En ambas, el Santo va a aparecer como un agente externo, como el mejor agente externo que tiene la Policía Internacional, entiendo también, a apoyar a estos hombres en sus misiones, ¿no? De hecho, el doctor
maléfico del que hablamos en la primera película, resulta que al principio de la película apenas y arrancando, secuestra al santo y lo hace malo. Entonces, de hecho, la primera película en la que el santo actúa, no solamente no es el protagonista, sino que además es el villano. Ya después en algún punto aparece otro personaje, que es un enmascarado negro, que no sé si estaría haciendo referencia a algo específicamente. Aparece y le quita como esta manipulación científica al santo y lo vuelve bueno una vez más. Pero así, como de la nada, aparece el santo en estas dos películas. No sé si has notado una coincidencia de lo que he estado hablando, pero pareciera que el santo en estas dos películas tiene una continuidad. Y es que así es. No solamente porque querían hacer un intento de serialización de películas, ¿sabes? O sea, como hacer al santo cumpliendo varias misiones, pero alrededor de él teniendo a varios luchadores, perdón, a varios personajes que se repitieran, porque Joaquín Cordero, que a lo mejor tu mamá lo conoce por haber estado en telenovelas, Joaquín Cordero es pues el protagonista de una de las películas, por ejemplo, y también aparece en la otra. Entonces, ok, son los mismos personajes alrededor del santo, es el santo también alrededor de estos personajes. Vamos a hacer varias películas como un universo cinematográfico. Me imagino que ese es el primer intento de estas películas y sale mal. Sale mal porque no había presupuesto, sale mal porque no había tiempo, sale mal porque no había condicionamientos. Aquí te va la primer cosa específica de estas dos películas. Se estrenan el mismo día, pero no solamente se estrenan el mismo día, sino que tienen las mismas escenas. Para ser más específico, deconstruyen la película del cerebro del mal, porque esa es la que yo entiendo por mi lectura de ambas películas. Deconstruyen la película del cerebro del mal, graban algunas escenas y también mal, no es cierto, más, y crean una segunda película por el costo de la primera. Es decir, con el dinero que costaba hacer una película, hicieron dos. Eso ya se ha visto en el cine. Se ha visto toda la vida en el cine. Uno de los casos más recientes, a los amantes del género del terror aquí, Pearl y X, son películas que se filmaron con el mismo presupuesto. Y que incluyen las mismas locaciones e incluso los mismos personajes. Solamente que no es tan desvirtuante como lo que hicieron aquí, porque aquí literalmente terminan la ejecución de la película del cerebro del mal. O bueno, durante la ejecución, pero me refiero a la edición. Terminan el cerebro del mal. Ok, hagamos una segunda película con las escenas extras que filmamos. Porque no alcanzan ni para un mediometraje. Así te la pongo. Yo creo que si tenemos solamente las escenas originales de los hombres infernales, no te alcanza para un mediometraje. O sea, imposible ver un mediometraje ahí. Entonces empiezan a rellenar la película de los hombres infernales con escenas de la primera película. Incluso el final de la primera y de la segunda película son exactamente el mismo. Mismo final. Mismos diálogos. Incluso incongruentes si les pones atención. No, es que los hombres infernales es fácil una de las películas más extrañas que he visto en mi vida porque no se amarra en ningún lugar. Aparecen personajes que nunca vuelves a ver, pero que te rellenan fácil 10 minutos de película y que no afectan en nada a la narrativa de la película. Aparecen escenas de showcase. Tengo esa palabrita de showcase metida por la lucha libre. No sé si en el cine puedo como llevarla a otro lugar. En el cine mexicano pasaba mucho. Tú ves películas de resortes, ves películas de Loco Valdés, perdón, no de Loco Valdés, me refiero más bien a su hermano mayor. Se me fue ahorita el nombre del hermano mayor de Loco Valdés y de Ramón Valdés. Esto es una locura, porque aparte es el más importante de los tres. Ve películas de Capulina. Y en todas esas películas tú vas a ver que en algún momento se va a detener la trama
por ver una demostración de alguien cantando, de alguien bailando, de alguien haciendo un show. Y regularmente esas personas que están haciendo un show son personas importantes dentro de la idiosincrasia del cine mexicano o de la popularidad del pop en México. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, de pronto aparece Tongolele bailando en la película a pesar de que no tenga ningún rasgo narrativo que aportar. A eso me refiero. Y eso pasaba tiro por viaje en cualquier película, incluso en el cine de luchadores, aunque para mí en el cine de luchadores tiene más sentido. Dejas de ver la trama por ver luchas. Empiezas a ver 1, 2, 3 luchas. Tiene más sentido porque es cine de luchadores, pero no deja de estar fuera de la narrativa y de ser una distracción completa del argumento central. Ahora, si tú sabes leer lucha libre, a lo mejor dices, ay mamón, o sea, es que estoy viendo una película de luchadores y aparte estoy viendo lucha libre y las dos tienen narrativa. Bueno, a lo mejor no estoy tan seguro de si las luchas que aparecen en las películas de cine de luchadores tienen demasiada narrativa pensada alrededor de ellas. Finalmente, esto es lo que pasa en estas películas. Tienes a un trío que aparece en las dos películas con la misma canción. Ya en la segunda sí aderezan dentro de la narrativa porque el protagonista, Joaquín Cordero, tiene un romance con una mujer cubana y ella le pide al trío que había aparecido en la otra película, que se acerque y le canta una canción de amor así profundo a Joaquín Cordero. Muy buena escena, por cierto. Hay otra escena en esta película de Los Hombres Infernales donde aparecen, pues, un trío bailando, no sé, flamenco, quizá. No sé por qué bailarían flamenco en Cuba, no sé si sea un baile cubano específicamente. Entonces de poquitos en poquitos, la película que era apenas un corto, yo creo, de El Santo ayudando a un policía, se convierte en una película, ¿no? Y aparte tienes escenas, por ejemplo, de carros. No, es una locura. De gente manejando, así escenas largas de 2-3 minutos, de punto A a punto B. Ese es un error completo en la historia del cine. A menos de que seas Hitchcock y estés intentando contar algo como en Vértigo. Que el ver a los carros avanzar pues implica una cuestión en la psique del protagonista. Dale, ahí sí. Pero aquí es únicamente los autos avanzar por avanzar. Porque no tenemos más metraje. Vamos a ver las calles de Cuba, que de hecho, si me preguntas a mí, están mucho mejor retratadas en la primera película. Y si no es porque en esta tienes unas escenas relacionadas a la playa, no a la playa, pero sí al mar cubano. Si no es por eso, puta, neta, a nivel estético se queda muy atrás. Conclusión rápida, para ya no irnos demasiado lejos. La primera película, la del cerebro del mal, aunque tiene un argumento mucho más de ciencia ficción y que no viene mucho al caso en algunas circunstancias, es mucho mejor película que Los Hombres Infernales, básicamente porque la primera sí está pensada para hacer una película y la segunda está pensada para hacer un producto que genere más dinero. Y eso pasa en todos lados, ¿eh? Sin embargo, hay muy buenas escenas en la segunda película que yo rescataría únicamente como dentro de la... no sé, ¿cómo le podemos llamar? Como de escarbar la historia de nuestro cine. Pero ya al final del día dices, pero son películas cubanas, ¿no? Sí, pero tienen presupuesto mexicano. Son las que establecen a uno de los personajes mexicanos más recordados de la historia. Entonces, pues es cine mexicano al final del día. El santo en ambas películas aparece muy poco. Los protagonistas son los policías. Y el santo es un factor extra que ayuda a que la narrativa avance, pero únicamente a nivel físico. Porque a nivel narrativo, el santo no aporta nada en estas dos películas. No es ni el protagonista, no es ni el villano. El villano en la primera parte, pues es como un peón del villano, más que el villano, ¿no? Entonces, existe. El santo ya como personaje creo que ya llevaba para este punto más de 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que tú ibas al cine en pos de reconocer al luchador, y el luchador obviamente no era actor. Vaya, para no irnos tan lejos, la participación del santo en estas dos películas es como la participación de Latin Lover en Roma. Anecdótica. Y no es mala,
pero sí se siente fuera de lugar, ¿no? Ves al santo salir en mallas del mar. Y a lo mejor en otra convención de otra película tiene sentido. Pero en estas, ver al santo salir del mar en mallas y en máscara. Bueno, en máscara te lo paso, pero en mallas y en bota de luchadores, casi de que sientes que el director le dijo, aviéntate. No pensemos en nada más, no hay presupuesto. Son películas bien lindas, bien lindas por todo lo que nos dejan ver rumbo a lo que se convertiría el cine de luchadores. La verdad es que si te recomiendo ver una, es la primera película del santo, la que es oficialmente la primera película del santo, Santo contra el cerebro del mal. Esa vela sin duda. La otra, mira, y te la puedes saltar, honestamente. Y creo que la vas a ver más por establecer que arranca el cine de luchadores, ¿no? Esa es como la tarea. Porque las verdaderas mejores películas del santo no son esas. Ya tengo un podcast aquí, que de hecho es de los de la serialización oficial. Vamos en el episodio 62 esta semana. Ya tengo un podcast aquí que te habla de ese tema. Te habla del cine del santo, como de principio a fin. Te hago un diagnóstico de principio a fin y me detengo en algunas de mis películas favoritas. Ahora es diferente, ahora estamos hablando de las dos iniciales, pero creo que ese podcast complementa bastante bien porque es donde hablo también más de las cosas de terror y así. Y la verdad es que viene octubre, chicos, y yo creo que vale mucho la pena hacer otro episodio extenso de esto. También quiero terminar de hablar de las películas de Movie. Tenemos 3 películas más, una del santo y otras 2 relacionadas al cine de luchadoras. Está muy llamativo. Díganme qué les pareció. Yo sé que hoy me clavé muchísimo en tecnicismos de cine. Ustedes saben que yo, antes que nada, pues estudié cine y amo el cine. Y ese es mi punto de partida para dedicarme el resto de mi vida. Entonces, obviamente, si de algo sé, es de cine. Y más o menos, ¿eh? Por eso quería dejarles esta aportación del cine de luchadores para ustedes. La semana que viene tenemos el episodio número 63 del podcast, ya con los resultados de Worlds Collide. Espero lo puedan escuchar. Tenemos también el último episodio de Road to 92 aniversario. Y el viernes yo creo que estaremos haciendo un Vintage Spirit de algún aniversario antiguo. Entonces, pues ya tienen más o menos establecida la semana. Vamos a ver cómo nos encontramos. Sin más, gracias por escuchar. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.